Uy, qué bien se me oye. Parezco Julio Iglesias, pero con más barriga. Con un poquito más de barriga. Voy a empezar primero pidiendo permiso a la autoridad. Estamos ya dispuestos, ¿no? Autoridad, nuestra presidenta, la autoridad municipal que nos visita y le agradecemos su compañía en este festival. Bueno, pues vamos a ver si nos impregnamos un poquito todos de ese aragonesismo, y vivimos de cerca una jornada tan especial como es para todos, como es esta celebración del Día del Pilar. Pues para todos los aragoneses, hijos de aragoneses, nietos de aragoneses, bisnietos de aragoneses, o aunque no sean aragoneses, pues quién sabe si sienten un cariño, una devoción particular por esa Virgen del Pilar, que también es la de toda la hispanidad, por otro lado. Así que creo que hoy es un día de todos, para todos y para celebrarlo todos juntos. Y claro, en este abrazo de fraternidad en torno a este aragonesismo, pues no puede faltar la Jota, que también es otra de las señas de identidad. Pilar, J, Pilar son dos señas de identidad fuertes y potentes de nuestro Aragón. Y así lo tenemos que mostrar y que vivir en esta jornada del Pilar. Así que tampoco me voy a enrollar mucho más, luego les iré presentando a las distintas secciones y los distintos componentes de nuestros cuadros y escuelas. Les he dicho un abrazo fraternal de aragonesismo, pues por ahí vamos a empezar, por una jota bailada que se titula Abrazo a las tres provincias.
Bueno, este ha sido no solo un abrazo a las 3 provincias, que lo ha sido claramente, porque han empezado bailando una coplica de Huesca, luego de Teruel y luego de Zaragoza, sino que ha sido un abrazo intergeneracional, ¿no? Es decir, distintas generaciones con un mismo sentir y un mismo hacer en este arte del baile de la jota. Bueno, eso también es nuestro centro aragonés, es un encuentro para todo aquel que quiera acercarse a Aragón, que quiera acercarse a su folclore y a sus tradiciones, independientemente de cuál sea la edad de cada uno. Por lo tanto, ese espacio intergeneracional. Bien lo demuestra nuestra siguiente cantadora, que es una joven cantadora, aunque ya la han escuchado en alguna ocasión. Yo mi memoria visual me recuerda a su tía, tan pequeñica como ella, cantando la jota, y su tía ahora ya es una gran jotera, una gran mujer, y bueno, pues todos depositamos nuestras esperanzas en los jóvenes bailadores y cantadores para dar continuidad a nuestro folclore en nuestra casa. Ella va a interpretarles una jota de estilo, lo va a hacer muy bien y ustedes le tienen que impulsar con su aplauso. Y bueno, pues la voy a presentar como seguro que a ella le gusta que la presente. Desde Tormón, en el corazón de la Sierra de Albarracín, Nayara Jiménez. A ver ese teléfono.
que vamos a darle una pequeña lección a Nayara. Nayara, ven aquí conmigo. Tú sabes que lo has hecho muy bien, ¿verdad? Te ha aplaudido el público mucho, pero tú te has salido corriendo del escenario. Mientras el público aplaude, el cantador tiene que estar aquí recibiendo el aplauso del público. ¿De acuerdo? Esto es el primero de canto. Saluda, saluda. Muy bien, te esperas. Vamos a saludar. Si quieres decir un beso. ¿No? Y ahora ya sí que te voy a retirar. Muy bien, Nayara. Esto es la de primero de canto, la lección, pero se le había olvidado, no pasa nada. Gracias por su ayuda en esta lección rápida y breve a nuestra cantadora tan noble. Muy bien, el siguiente cantador, nuestro siguiente cantador, también proviene de un pueblo que está en la Sierra de Albarracín, en la comarca de Albarracín. ¿Es así o no? ¿Me equivoco? No me equivoco. Y es el Villar del Cobo. El Villar del Cobo, donde a él le encanta, donde a él le encanta escaparse y pasear por sus calles, por sus montes. ¿Verdad que sí? Bueno, él también es un joven cantador que con toda la ilusión del mundo viene a ofrecerles una jota de estilo. Con todos ustedes, Mario Blasco. ¿Han visto cómo se ha girado? Dice, si me meto rápido me hace salir otra vez. Ya me van pillando el rollo, ya me van pillando el rollo. A ver si luego riño alguna mayor o algún mayor también, que a veces también tienen mucha prisa por salirse de la escena. Y eso no puede ser. Bueno, nuestra siguiente cantadora, también joven, no cantadora, tiene un negocio conmigo a medias desde hace unas semanicas, algún mes, que ella quería cantar una jota en particular porque la quería dedicar a alguien en particular. Ella pues es mi hija, entonces si me ven que estoy ahí un poco, pues comprendan, empaticen. Por lo tanto es hija de cantador, pero es nieta de cantador y el homenaje hoy va a su abuelo. Entonces le quiere cantar una jota y dedicar una jota que él ha cantado en infinidad de ocasiones, como es la jota del azafrán, y se la quiere dedicar con todo su cariño. Así que, bueno, pues entiendan que yo voy a estar muy, muy caldoso. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para Candela Rubio.
saludado y ha tirado el beso y todo, ¿eh? Me va a tener que poner en sobresaliente. Bueno, muy bien. Muchos de ustedes han escuchado esta jota cantada en la voz de mi padre, Vicente, y bueno, pues ella quería rendirle hoy ese homenaje a su abuelo, que si canta la jota es por él, evidentemente, así que, como yo. Así que bien recibidos con ella. Bueno, vamos a ver, que yo no me pondré yo ñoño también, y sentimental, y tampoco es un día para eso, es un día de alegría, ¿verdad? Me voy a acercar a mi chuleta, discúlpenme, pero es que llevo tantas cosas en la cabeza, menos mal que, pues eso, tengo un 50% de mis genes maños, y entonces eso hace que tenga un gran repositorio, ¿no? Un gran almacén para mi memoria y mis neuronas. Eso forma parte de la genética aragonesa. Bueno, les he dicho antes que teníamos dos jóvenes cantadores, una cantadora y un cantador, que provenían de la Sierra de Albarracín, de Torbón y del Villar del Cobo concretamente. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Albarracín, a la capital de la comarca y de la sierra, para disfrutar de una jota que se interpretaba ya a nivel popular, en la cual el bailador y los bailadores iban robándose las parejas a las bailadoras, y por eso se titulaba la Jota Hurtada de Albarracín. Así que con todos ustedes, nuestro cuerpo de baile, nuestro grupo de danzas y cuerpo de baile, con esta Jota Hurtada de Albarracín. Ahí va mamá.
Maestro, no se asuste. Ahora le explico. Es que estoy valorando esto de pasarme también a cantar boleros. Y claro, ya saben que los artistas del bolero salen muchas veces con la guitarra y se acompañan en el... Bueno, es broma, ¿eh? A estas alturas ya no me cambio yo de género ni hablar. Candela, porfa, aprieta el micro, cariño. Bueno, es que me toca cantar a mí. Y como esto es una cosa que lo he pensado ahora y lo he improvisado, tampoco quiero poner un aprieto a mis compañeros, y me voy a acompañar también. Le voy a pedir al maestro que me dé hasta la entrada y luego ya me dejen al aire, yo me recrearé allí, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cantarles una jotica con mucha ilusión y cariño. Ya saben que este es un día especial para todos los aragoneses, pero pues hay algunos que nos toca más las tierras de Teruel, porque ahí están nuestras raíces. Entonces, las mías están en Teruel, en la ribera del río Jiloca, y la de todos los cantadores que me acompañan también, pues de mi escuela, todos ellos tienen sus raíces en la provincia de Teruel. Entonces, pues quiero dedicársela a todos ustedes, pero especialmente a ellos, porque verán que en lo que voy a decir en la letra, pues tengo mucha razón, ¿eh? Todos ellos cuando cantan, a nosotros nos producen nos evocan un sentimiento, que es lo que va a decir esta jota. Así que a ver si les gusta. Muchas gracias, dedicado a todos ellos, Iris, Mario, Paquita, Nayara, Candela, Felipe, Rosana y los que no están hoy también, algunos de ellos, pues Javi, Noé, ¿quién se me olvida? Vanessa, no sé, alguien más, Marta, a todos ellos, Pedro, a todos ellos con todo mi corazón. Porque es verdad que ellos cuando cantan, nos emocionan con sus versos y nos los graban en la piel. Y precisamente es lo que pretende hacer ahora con su siguiente interpretación, su siguiente jota, Rosana, que, bueno, ella es de un pueblecito que está lindando con Teruel, pero culturalmente aquello es Teruel. ¿Verdad, Rosana? Sí, culturalmente aquello es Teruel, y en el sentir es Teruel, y por eso
Rosana lleva la jota en lo más profundo de su alma y su corazón. Seguro que les emociona con sus versos. Un fuerte aplauso para Rosana Sánchez. Hoy te lo voy a perdonar, pero otro día te hago volver a salir, ¿eh? Otro día le hago volver a salir. Bueno, les he dicho que les iba a emocionar con sus versos, ¿eh? Y que se los iba a grabar en la piel, ¿verdad que sí? Bueno, voy a ver mi chuleta. Hoy estoy muy pluriempleado. Presentar, tocar, cantar, entonces se me va la cabeza en mil cosas distintas. Vamos con nuestra rondalla. Nuestra rondalla está magistralmente dirigida por nuestro maestro Toni Rodríguez, para quien pido un aplauso para él y para su rondalla, por supuesto. La rondalla dirigida por nuestro maestro Toni Rodríguez, y le voy a pedir que él les presente a cada uno de los componentes de la rondalla. Y aquí tenemos que aplaudir como si fuesen la alineación de la selección española. Venga, a tu derecha, a la bandurria, Rosana Sánchez. aplauso. Después de Rosana, Este señor de bigote, Antonio. Antonio, fuerte aplauso para Antonio. Manuel. Manolo, aplauso grande. Otro maestro, Luis. Luis, aplauso para Luis. Y el gran Felipe. Y Felipe Sorando. Nuestra rondalla que nos pone el imprescindible soporte musical al canto y al baile. Sin música no hay fiesta, sin músicos no hay porra que valga. Y pues eso, muchas veces la verdad es que al ocupar un segundo plano y quedar ahí atrás, pues
no se les destaca como ellos bien merecen y es necesario destacarles. Bueno, pues ahora van a interpretarnos una pieza instrumental y también nos invitan a dar un paseo por las calles de Albarracín. Seguimos por Albarracín. Si antes hemos visto cómo bailaban una jota, pues ahora vamos a disfrutar, nuestros oídos van a disfrutar de los tiempos y los sones de la mazurca de Albarracín. Un aplauso grande para esta ronda. Bueno, lo he pedido antes, pero como no me voy a... Como el aplauso es gratis de momento, y de momento no nos han puesto el impuesto al aplauso, no vamos a dar muchas ideas porque ya sabemos que, bueno, pues eso. Pero el aplauso es gratuito de momento y es el mayor acto de generosidad que podemos tener con un artista, Y yo le voy a pedir un aplauso grande de nuevo a esta rondel, particularmente a su maestro Tony, que se ha emocionado un poquito tocando esta mazurca de Albarracín. Así que, aplauso grande. Bienvenidos a la ronda de arriba. Esa ronda de arriba. Es un gran trabajo de Tony al frente de la rondalla, la escuela de rondalla. Bueno, volvemos al canto. Volvemos al canto. Voy a hacer una pregunta rápida, no se muevan, muy rápida. No me la ha sabido responder. Da igual, no pasa nada. Ahora lo entenderán. A ver, echa cuentas.
Bueno, la cuestión era que yo quería saber el número exacto de cuántos pilares llevaba a sus espaldas Paquita. Pero me ha dicho, no lo sé, César. Vaya pregunta me haces. Esto me lo tiene que decir yo para que se cuenta con la calculadora, ¿eh? Pero no porque sea mayor, que bueno, está muy joven y muy bien, ¿eh? Sobre todo es porque empezó muy jovencita y bueno, pues de forma ininterrumpida entre este centro aragonés y la Casa de Aragón de Sagunto, pues entre ambas casas, pues lleva decenas de pilares a sus espaldas, y centenares o miles de jotas cantadas. Lo que conserva es la misma ilusión del primer día, y cada vez que pisa un escenario y cada vez que se pone delante de un micrófono y de su público, su corazón se llena de alegría, y rebosa cuando canta la jota. Y eso es lo que va a hacer ahora. Con todos ustedes, un año más y muchos que os diga Paquita González. Paquita se sabe bien la lección, lo ha hecho de maravilla. Aguantar el aplauso y recibir el aplauso con ese cariño con el que ustedes nos lo ofrecen. Nuestra siguiente cantadora, pues también, pese a su juventud, pues también lleva muchos pilares a sus espaldas, muchas jotas cantadas, y quienes las han escuchado, desde luego, si es verdad lo que yo he dicho en mi copla, tienen su piel escrita de versos y completa, repleta y tatuada de versos que ella ha interpretado. Siempre, pues con esa voz tan maravillosa que ella tiene y ese cantar tan bonito, nos deleita con sus jotas. Es un regalo escucharla, como es un regalo tenerla y sentirla tan cerca, tan amiga, tan de la familia. Así que sí que les pido también un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Esther Villarroya.
mientras hacen tanto, hay que volver a... Estupenda en esta foto del juicio oral. Hoy nos vamos con otro tatuaje más, ¿ven? Nos lo graba en la piel, pues hoy el juicio oral nos lo llevamos grabado en la piel. Chívame, Candela, ¿qué va? Menos mal que tengo aquí una ayuda inestimable. Nos queda un poquito, muy poquito, ¿vale? Entendemos que hay que irse a comer, pero estamos en muy buena hora.